Hola a todos, una vez más, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Adriana y esto es Adriana Forex. En el video de hoy hablaremos de tres preguntas realmente importantes. Número uno, ¿dónde se puede hacer trading? ¿Qué es necesario para hacer trading y vivir de esta profesión? Segundo, si es difícil o fácil hacer trading y cuánto tiempo te puede tomar realmente alcanzar la consistencia y vivir de esta profesión. Y número tres, ¿qué tan seguro es el trading? Si realmente es algo de lo que uno puede vivir o si realmente es falso. Estas preguntas las hablaremos en el video de hoy, así que comencemos. ¿Qué es trading? Trading es una persona o una entidad en finanzas que compra y vende activos financieros, como pueden ser las acciones, los bonos, los commodities, y hablaremos de eso más adelante. Entonces, es prácticamente una profesión totalmente nueva o que ha venido desarrollándose con el paso del tiempo. Antes trading se hacía desde centros de trading donde las personas tenían que ir y a operar, pero eso fue hace 50 años. Ahora tenemos el beneficio de que tenemos la tecnología, ¿sí? Entonces ahora podemos acceder a los mercados financieros por medio de nuestro computador, donde podemos ver los gráficos y ver cómo está cambiando el precio en el tiempo, ¿sí? Entonces lo que nosotros como traders hacemos es identificar patrones o por medio de análisis fundamental, que hablaremos de eso más adelante. Identifico y leo el movimiento del precio para así poder predecir si el precio va a subir y bajar. Claro que es importante tener en cuenta que todo es probabilidad, no hay un 100% correcto, siempre hay riesgo en todos los trades que se toman, pero mientras se siga una estrategia rentable, se puede hacer buen dinero en trading teniendo en cuenta que es probabilidad, ¿sí? Siguiente pregunta que recibo mucho es ¿dónde puedo hacer trading? ¿Sí? Trading es, como dije anteriormente, es una profesión que ha desarrollado a través de los años y ahora se puede hacer desde el computador. Yo personalmente mi análisis de gráficas, porque yo me enfoco más en el análisis técnico. Si no saben qué es el análisis técnico, tengo un video que dejar en la caja de abajo donde pueden ir y ver la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico. Entonces yo me enfoco en análisis técnico y lo que utilizo es mi computador para lo que son las gráficas. Personalmente utilizo Windows en vez de Mac, es mi preferencia personal y también por otros amigos traders que tengo. Mac no, los computadores Mac no revisan o no procesan los indicadores de la misma manera que lo hace un Windows. Por esa razón yo personalmente opero con Windows. No uso muchos indicadores, pero ya estoy acostumbrada a ver mis gráficos acá. Entonces el computador, yo personalmente Windows, y aquí es donde hago mi análisis, donde digo qué voy a hacer con el precio, dónde voy a entrar, dónde voy a salir, cómo voy a hacer mi dinero, ¿sí? En la tablet también puedo revisar mis gráficos. Claro está que como es una pantalla más pequeña, la visibilidad puede ser menor y por lo tanto nuestro análisis no va a ser tan bueno, porque yo lo que hago al ver los gráficos es tratar de identificar qué está haciendo el precio y a veces necesito hacer zoom y revisar los detalles más precisos. El celular es el análisis de más baja calidad. Yo no analizo mis gráficos en el celular. Una cosa es ya después de que hice mi análisis en el computador y tengo que salir y tengo mi celular a la mano y quiero revisar algo, ok, puedo usar mi celular, pero para basarme en el análisis únicamente, porque el análisis se hace en el computador, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Un computador, acceso a internet de alta calidad. Esto es importante porque ustedes no quieren entrar en una posición y que se vaya al internet y termine con una pérdida grande. Y un espacio tranquilo. Yo creo que esto no se habla mucho, pero es importante tener un espacio donde no estemos distraídos, donde podamos concentrarnos, podamos dedicar de 1 a 3 horas a estar en los gráficos, ya sea en la primera etapa de aprendizaje o ya sea operando en los mercados en vivo. Es difícil hacer trading.
Bueno, la pregunta depende porque la disciplina de todas las personas es diferente. Para una persona puede ser más fácil bajar de peso que para otras, por su disciplina y por la relación que se ha creado con diferentes aspectos de la vida. ¿Sí? En trading viene siendo el dinero. Entonces, las personas que tienen menos disciplina con cómo manejar su dinero, ¿sí? Cuando decir es una buena oportunidad para invertir acá, o cuando gastan dinero solamente por gastarlo y sin pensar en las repercusiones. Entonces, la disciplina de cada quien es diferente, por eso la dificultad del trading depende de la persona. No solamente por la relación con el dinero, sino también por su disciplina a la hora de estudiar, porque los primeros años prácticamente es solo estudio, ¿no? Entonces, la disciplina es importante, pues para cada persona será diferente. Sin embargo, se necesitan 5 cosas o 5 características que los va a ayudar mucho a volverse consistentes en trading. La primera es el tiempo, ¿sí? Tienen que dedicarle tiempo a hacer trading. Eh, Tiempo para aprender, no simplemente estar en los gráficos, sino cuando uno está operando, revisar lo que está haciendo, ¿cierto? Y va a tomar tiempo, no va a ser algo de 2 semanas o de 2 meses, como se ve muchas veces en internet. Pero no importa, si es cualquier emprendimiento, cualquier empresa, no busquemos por el camino fácil, el camino corto, sino seamos realistas, tomemos un camino que puede que demore un poco más tiempo, pero que sea un poco más seguro y nos vaya a dar grandes resultados en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, ¿sí? Mirarlo como una carrera a largo plazo. Práctica, práctica, práctica. Se va a necesitar mucho tiempo en aprender todo lo que es pues, la educación. Las personas que se están educando conmigo por medio de Adriana Forex, también si están interesados pueden ir al link de abajo para clases más avanzadas. Es importante practicar lo que yo les enseño. Si les enseño la estrategia, que pues al fin y al cabo es lo que les va a dar consistencia en trading, ¿sí? Tienen que seguir la estrategia y tienen que practicar la estrategia hasta un punto en que se vuelve casi automática, ¿sí? Resiliencia, resiliencia es aprender de los errores, aprender de las caídas, y van a haber muchas, y van a haber días de frustración, van a haber días que no van a ser fáciles, pero con el paso del tiempo y con la resiliencia que vayamos desarrollando, siempre volver otra vez y aprender que hicimos mal, así nos sintamos mal, lo que sea, siempre seguir en el camino, va a llegar un punto en que vamos a ser más disciplinados y pues vamos a estar en una mejor situación. Paciencia, va a tomar tiempo, como dije anteriormente, y van a haber altos y bajos. Y la disciplina, que como dije es clave para que todo esto funcione. Depende de si hacemos lo que tenemos que hacer o no, podremos desarrollar una alta habilidad o high skill. Y cuando tenemos una habilidad que nos permite hacer dinero consistentemente en el trading, pues tendremos un alto rendimiento. Esta es una frase que yo tengo muy presente, es: el esfuerzo de hoy te pagará con intereses acumulados en el futuro, ¿sí? Entonces no piensen en el resultado de hoy, el resultado de mañana, el resultado de esta semana. Piensen en el resultado que van a tener por seguir la estrategia. Piensen en su resultado basado en si están siguiendo la estrategia o no, ¿sí? Si están siguiendo lo que yo les enseño, para las personas, repito, que están tomando mis programas avanzados, es solamente seguir lo que les enseño, ¿sí? Si ustedes son disciplinados haciéndolos y piensan en el día, ok, hoy fue un buen día porque seguí la estrategia, o hoy fue un mal día porque no seguí la estrategia, en vez de si hice dinero o no hice dinero, va a ser mucho más fácil que alcancen la consistencia y mucho más rápido. ¿Es seguro hacer trading? Bueno, esta es una pregunta que también recibo mucho. Como dije, son 3 factores: educación, disciplina y experiencia. Si ustedes tienen una educación de calidad, porque en internet también hay mucha información que no va a servir para nada, ¿sí? Cada minuto y segundo se suben horas y horas a YouTube que nunca podríamos ver en el lapso de nuestra vida, ¿sí? Entonces hay mucha información y es importante saber seleccionar la información para no perder nuestro tiempo.
Con una buena educación y con una buena disciplina siguiendo esa educación se va a generar experiencia y con esto se llevará al éxito. Riesgo, recompensa y probabilidad son tres factores claves a la hora de trading. Riesgo, cuánto vamos a perder; recompensa, cuánto vamos a ganar; y probabilidad en la estrategia. O sea, si no tenemos una estrategia, no hay manera en que yo pueda de alguna manera medir el nivel de recompensa y el nivel de riesgo si no tengo la probabilidad a mi lado. Por eso tener una estrategia clara es tan importante. Y el riesgo viene de no saber lo que se está haciendo. Esto es una frase muy conocida por Warren Buffett, uno de los inversores más millonarios del mundo. Ok, trading en los mercados financieros. Tres características que yo considero que son importantes pues para tener en cuenta es: primero, que ahora es más accesible, ¿sí? Es algo real, ahora existe el internet. 50 años atrás nuestros padres no tenían internet, esto no existía la posibilidad de trabajar desde casa en cualquier tipo de profesión como trading, ¿sí? Y es una aventura de aprendizaje técnico y crecimiento personal. Aparte del aprendizaje que yo voy a ganar por las gráficas y por todo eso, también el crecimiento personal que nos trae trading es tan importante. Yo personalmente siento que una de las cosas que más aprecio de la profesión que hago, aparte pues de tener libertad de viajar, de manejar mi horario como quiera, y pues de ser libre financieramente, es la persona en la que trading me ha convertido, ¿sí? Una persona más madura, más disciplinada, más responsable, más tranquila, con pues un buen nivel de libertad financiera, por así decirlo, al menos para la edad en la que estoy. Y sí, digamos, la tranquilidad que me da el saber que yo puedo, que tengo confianza en que yo puedo seguir las reglas y que estoy disciplinada, porque trading es como cualquier otra actividad en la vida, ¿sí? Y creo que el crecimiento personal que trae trading es incluso más importante sí, yo creo que lo disfruto y lo aprecio más que el mismo dinero. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Si te gustó este video, por favor regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde colocamos contenido de trading todas las semanas. También déjame saber en los comentarios qué fue la parte que más resonó contigo de este video, lo más importante, y comparte con nosotros cómo ha sido tu experiencia con trading. Y para las personas que están interesadas en tomar su trading al siguiente nivel y aprender un trading más profesional, más avanzado, por medio de nuestros entrenamientos online, todo eso está cubierto, donde incluimos estrategia, plan de trading, psicología, manejo del riesgo, etc. Absolutamente todo, y la información estará en el link de la parte de abajo en la caja de descripción. Así que con todo eso dicho, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente video.